por favor, tomemos conciencia de las gracias que Dios ha regalado a nuestra patria. Una de ellas es el doctor Caturelli. Licenciado en Filosofía por la Universidad de Córdoba en 1949 y doctorado en la misma universidad en el 1953. Es investigador superior del CONICET, profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Córdoba desde los años 53 al 93, Premio Nacional en Filosofía, Provincia de Santa Fe, del 65 al 70, Premio Consagración Nacional en Filosofía del 83, que es el mayor premio que la nación argentina entrega en el orden científico y cultural. Premio Internacional de Filosofía Michel Federico Siaca, miembro de la Academia Pontificia Provita, designado por el Sumo Pontífice en el 96. Doctor honoris causa en Filosofía por la Universidad de Génova en el 92. Doctor honoris causa en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma de Puebla, México, en el 93. Doctor honoris causa en Filosofía por la Universidad John Kennedy, Buenos Aires, en el 94. Miembro de una veintena de sociedades y academias de Argentina, Brasil, Italia, México, Francia, Estados Unidos y Grecia. Miembro activo de más de un centenar de congresos nacionales e internacionales. Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, México, España, Italia, Polonia, Alemania y Grecia. Organizador del Segundo Congreso Nacional de Filosofía en Altagracia, Córdoba, en el 71, y del Primer Congreso de Filosofía Cristiana en Embalse, Córdoba, en el 79. Presidente de los Congresos Católicos de Filosofía en el 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93 y 95. Presidente de la Sociedad Católica de Filosofía. Vicepresidente de la Sociedad Católica Interamericana de Filosofía. Director de la revista Filosofar Cristiano. Miembro de la redacción de Sapiencia de la UCA. Miembro del Consejo Científico de Filosofía Oggi de Génova. Miembro de la revista Rosminiana. Miembro de la revista Epimeleia de Buenos Aires y de la revista Gladius de Buenos Aires también. Autor de más de 32 libros, varios ensayos y cerca de 600 artículos en revistas de América y de Europa. Algunas de sus obras han sido publicadas por editoriales españolas, mexicanas e italianas. Y existen varias tesis de licenciatura y de doctorado acerca de su pensamiento en Brasil, en México y en España, como así también numerosa bibliografía sobre su obra escrita. Me siento obligado a hacer una pequeña historia del tema, porque el tema que yo había propuesto a Virginia, aunque esto tiene su providencia también, era la teología del demonio. ¿Quién es esta fuente de todos los males, como le llama a San Agustín? Sin embargo, parece que Virginia creyó conveniente que iluminara de algún modo con esto la iniquidad en la cultura actual, y eso me obligó a agregar algo a lo que yo tenía preparado. Además, lo que voy a exponer ahora es el 5º capítulo de un libro aún inédito que se titula El abismo del mal. ¿Por qué empiezo por aquí? Porque tengo que hacer esta introducción y luego veremos estas otras dos partes. La primera que tendría que decir, pero no voy a hablar sobre eso, es el primer capítulo de aquel libro, es la insolubilidad del problema del mal en la cultura antigua. Si ustedes abren la primera página de la Ilíada y lean cómo empieza la Ilíada, en donde Homero hace referencia a los enorme cantidad de males que los argivos tuvieron que sufrir debido a la necesidad y que dominaban a los dioses y a los hombres. Y podríamos seguir pensando, por ejemplo, como en Edipo en Colono, Sófocles también hace referencia a esta insolubilidad del problema del mal
y dice que el hombre es un enigma. Lo que yo trato de mostrar en el libro es justamente que para el mundo antiguo el problema del mal no tenía solución. Por eso era necesario, eso sí, afirmar, yo ahora no lo puedo fundamentar mejor por razones de tiempo, como en el hombre, que es potencia obediencial para la recepción de la palabra, él puede saber cómo la revelación hebreo-cristiana da a conocer la naturaleza y el sentido del mal. Es decir, que sobre esto voy a detenerme después. Y solo por eso es posible en el capítulo 3 plantearse el problema del mal en el inmanentismo moderno y contemporáneo. Yo he intentado probar ahí que todos los filósofos modernos y contemporáneos que se han planteado el problema del mal, en el fondo no han hecho otra cosa que invertir, secularizando los misterios cristianos. Sobre eso no puedo hablar ahora. Y por último, en qué consiste y cómo debe plantearse ahora sí el problema filosófico del mal. Porque aunque nosotros sabemos por la teología que la gracia cura y sana a la naturaleza como naturaleza, y por eso la naturaleza como tal, así curada, puede especular filosóficamente sobre el mal, aunque esta especulación filosófica sea insuficiente. Por eso, en el capítulo 5 del que voy a hablar ahora, me remito directamente al problema teológico del mal. Una vez indicado, descrito esto, nos preguntaremos acerca de cómo se produce el influjo de la iniquidad demoníaca en el hombre y, por lo tanto, en la cultura, pensando sobre todo en ciertas instancias esenciales de la cultura de hoy. Ustedes saben que detrás del pecado original del hombre existe un ser personal, el gran dragón. Estoy leyendo San Juan, ¿no? La serpiente antigua, que se llama diablo o Satanás, el engañador del universo. Él es la fuente de los males y el primer pecador. Es decir, San Agustín dice que fue el primero en pecar. Nadie puede, pues, dice Agustín, nadie puede pecar en el diablo, sino en Adán, dice él. El engañador del universo, el gran seductor, es ángel de Dios. Mientras el hombre, cuerpo espirituado, espíritu incorporado, unidad de alma y cuerpo, el más noble de los seres visibles, en cambio, el demonio es solo forma, espíritu, que en sí mismo agota su especie. De la misma naturaleza que el ángel, el demonio no tiene cuerpo, como bien resume Santo Tomás en De Malo, y resume toda la docencia de los padres. En el demonio, dice Santo Tomás, no existe otra potencia ni otra operación que no sea el intelecto y la voluntad, y por tanto es intelectual según toda su naturaleza. Así como cada ángel agota su especie, y es solo él específicamente, aunque sean muchos, difícil de entender esto, pero hay que hacer el esfuerzo, ¿no? Del mismo modo, cada demonio agota su especie y no está sujeta a un cuerpo como el hombre. Es por lo tanto un ser intermedio entre Dios y los entes corpóreos, y no hay en él diferencia entre lo determinado, o sea, la materia, y lo que determina, o sea, la forma. Es por lo tanto un ser simple, aunque exista en él, por supuesto, cierta composición de acto y potencia, pero él es más simple. Por tanto, si es así, hay en ello, esto es muy importante recordarlo, hay cierta mutación. Nada sabemos acerca del número de los ángeles, y esta ignorancia la hacemos extensiva a los demonios. En su tratado sobre los ángeles, Santo Tomás cree que en cuanto a sustancias inmateriales, forman, dice él, una multitud inmensa, superior absolutamente a la muchedumbre de los seres materiales, y cree que debe ser así, porque cuanto más perfectas son las cosas,
con mayor prodigalidad son creadas por Dios. O sea que son innumerables. Y también podemos deducir nosotros que también hay grados, como hay grados en los seres. Y además, su maldad es solo voluntaria. Cuando San Agustín tocó este tema, se encontró nada menos que con un problema metafísico muy profundo. Si es mutable, algún tipo de temporalidad existe. El mismo Aquinate, quiere decir aquí Santo Tomás, cuando dice que el ángel es mutable, porque hay en él algún antes y un después. Quiere decir aquí Santo Tomás que nada hay de común con el tiempo nuestro, el numerus motus, sino que tiene cierta instantaneidad. Del mismo modo, el tiempo del demonio tiene como, esto se me ocurre a mí, como fundidos los momentos. Casi, apenas si lo podemos expresar a esto, la idea del tiempo cuyos momentos están soldados en un presente que al mismo tiempo muda. Debo decir que en buena medida, conversando con él, digo en su libro, de un filósofo francés, ¿no? Chéruy, en su libro Temps et Histoire en Saint-Augustin, él dice algo parecido. Sabemos por experiencia que en nosotros, los hombres, puede haber mal, ya porque la aprehensión de los sentidos no es regulada por la razón, dice Tomás. Ya porque la razón debe ser dirigida, según la ley natural, de acuerdo con la ley divina también. En cambio, enseña el Aquinate en el mismo lugar de malo. En el demonio existe un solo conocimiento, el conocimiento intelectual. Por eso en su voluntad puede existir el mal por una ruptura, libre por supuesto, con la ley divina. De modo que el mal primero no fue por querer el mal absolutamente, sino lo bueno para sí, pero no siguiendo la voluntad divina, apartándose de ella. Es decir, quería la beatitud sin Dios, por su libre albedrío, sin subordinarse a la regla de la voluntad divina. Por eso podemos leer en Isaías aquel texto impresionante que vuelvo a leer una vez más. ¿Cómo caíste del cielo, astro brillante, lucero, o sea, Lucifer, hijo de la aurora? ¿Cómo fuiste echado por tierra, tú, el destructor de las naciones? Tú que dijiste en tu corazón, al cielo de la Santísima Trinidad, subiré, al cielo subiré, sobre las estrellas de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más recóndito del septentrión, subiré a las alturas de las nubes, seré como el Altísimo. En De Malo, Santo Tomás recibe todo el aporte de los padres sobre este tema, y antes de ofrecer su respuesta, recuerda que Satanás apeteció la igualdad con Dios, quiso en cierto modo, como dice el Salmo, robar la divinidad. No podía apetecer ser igual a Dios, absolutamente hablando. Como si dijéramos en lenguaje filosófico, ontológicamente igual no podía ser, ¿no? No podían decir dos absolutos. Lo que realmente quiso fue la beatitud sobrenatural para sí, por sí mismo. Es decir, que el bien, además debemos decir que el bien apetecido por el demonio no fue tampoco un bien natural, sino sobrenatural. Quiso ser beato sin Dios. Por eso dice el texto de Isaías, seré como el Altísimo. Quiso sin Dios, que es el que confiere la gracia. Es por eso que San Agustín le llama fons malorum, dice. Podemos ir más adentro todavía. Quiso ser igual por semejanza. No quiso una equiparación metafísica que era imposible, ¿no? De modo tal que yo voy adelantando algo.
Nosotros, desde que descubrimos el ser, lo primero que cae bajo la aprehensión de la inteligencia es el ser, dice Santo Tomás. También descubrimos que es el ser de todo ente por modo de participación. Y si es por modo de participación, en la cuestión 44, artículo 1 de la Suma, Santo Tomás dice que es causado. Y si es causado, esto nos pone en el horizonte del mismo ser subsistente. Luego, todo ente está religado, hay una religatio con Dios. Y esto es imposible, ni siquiera existirían los ateos si no fueran antes religados. O sea que el demonio no puede romper la religatio con Dios. Lo que él rompe es la religio, o sea, el reconocimiento de la criatura de su radical dependencia de Dios creador. Y entonces, ¿cuándo pecó el demonio? Desde el principio, dice San Juan. Pero esta expresión, desde el principio, ¿qué significa? El texto de Isaías, citado anteriormente, parece distinguir, ¿no?, entre el instante de su creación y el instante de la caída. ¿Cómo caíste del cielo?, dice el texto, ¿no? O sea que San Agustín decía, no pecó desde el primer instante de su creación, sino que alguna vez fue bueno. Pero este acto tan misterioso para nosotros aconteció antes de ser creado el hombre. Por eso, en el comentario literal al Génesis dice San Agustín, desde el mismo principio del tiempo o desde su propia creación, cayó y no permaneció en la verdad en tiempo alguno. Es decir, hubo, una vez creado, instante, se apartó de la luz, otro instante. Empleo este término para no emplear el término momento, ya que el término momento podría decirse del tiempo cósmico también, cuyos que mueren en cierto modo. Aquí hablo de un instante y por lo tanto conoce muchas cosas el demonio inmediatamente, solo, todo al mismo tiempo. Yo me atrevo a sostener entonces que hay aquí una sutil distinción en el texto de Santo Tomás que he pasado por alto entre momento del tiempo como numerus motus e instante del tiempo angélico. Esta distinción vuelve más evidente ahora la explicación de la Suma. Dice, si el pecado del demonio fue un acto posterior a su creación, puesto que el término de la creación es el ser del ángel, no fue malo en el primer instante, pero este modo de razonar es el que aplicamos al movimiento corporal sucesivo. En cambio, si las mutaciones son instantáneas, pueden las primeras y las segundas terminar a la vez y en el mismo instante. Por otra parte, la creación es instantánea y en los ángeles lo es también el movimiento del libre albedrío. Por tanto, nada se opone, dice Santo Tomás en la Suma 1.63, 5, 6. Dice Santo Tomás, nada se opone a que un mismo instante sea a la vez el término de la creación y el del movimiento del libre albedrío. El demonio no fue malo desde el primer instante, sino desde el principio de su pecado, es decir, desde el instante de su elección. Esta sería la distinción. O sea que en el primer instante de su creación, todos los ángeles fueron creados en gracia y todos merecieron, realmente merecieron en el primer instante. Solo que algunos, agrega el Aquinate, pusieron inmediatamente obstáculo a su bienaventuranza, anulando de este modo el mérito precedente, del instante precedente. En los seres espirituales, el tiempo se entiende como la sucesión de sus operaciones intelectuales y también de las afectivas, de modo que respecto de todos los ángeles,
La operación primera fue la misma y en la segunda discreparon. La opinión más probable es que el demonio pecó inmediatamente después del primer instante de su creación. Por lo tanto, se ve que la distinción que hicieron algunos padres estaba muy bien fundada cuando se dice que en una naturaleza puramente intelectual, volitiva, la ruptura inicial, definitiva, tiene pena, tienes una pena. Santo Tomás se pregunta si el entendimiento del demonio quedó entenebrecido, dice. Este es el término, dice, utrum intellectus demoni sit obtenebratus, te quedó oscurecido. Y no se refiere aquí la quinate al conocimiento por naturaleza, que no fue disminuido. Como dice el Areopagita, precisamente citado por Santo Tomás, ellos, los demonios, se apartaron del bien que les había concedido, ni tampoco han sido completamente alteradas las dotes angélicas que recibieron. Si hubieran perseverado, en él habrían gozado como los ángeles buenos. Esto es lo que ellos llaman, lo que los padres llamaban el conocimiento diurno, que también utiliza mucho Santa Teresa, ¿no? El conocimiento diurno. Y también hay, digámoslo de paso, un conocimiento vespertino, porque tiene cierto entenebrecimiento, ¿no? Este conocimiento vespertino es el nuestro, ¿no? El mismo Areopagita lo anticipa. O sea, aunque el demonio mantuvo la esencia de su naturaleza, sufrió un debilitamiento, una caída, un entenebrecimiento. Tampoco se trata del conocimiento de las criaturas racionales, que comparado con la luz divina es como la luz mortecina de la tarde, ¿no? Y por eso el conocimiento vespertino. ¿Y dónde colocamos al demonio? No es ni un conocimiento diurno, naturalmente, ni un conocimiento vespertino, sino un conocimiento nocturno. En efecto, a esto puede llamársele conocimiento nocturno porque, aunque el misterio del reino de Dios fue en alguna medida conocida por los ángeles, sobre todo al alcanzar la beatitud por la visión del Verbo, los demonios nada vieron, nunca tuvieron este conocimiento, tampoco tuvieron conocimiento de la encarnación, mientras Cristo estuvo en este mundo. Sospecharon eso y temieron, y solo se les notificó para su espanto por ciertos efectos temporales. Me atrevería a decir que si hubiesen conocido cuál debía ser el efecto de la pasión de Cristo, o sea, la salvación del hombre, entonces no habrían procurado la crucifixión del Verbo, no hubieran empujado al Verbo al Calvario, ¿no? Porque no querían la salvación del hombre, a quien, por lo tanto, odiaron desde antes de su creación. Y por eso está bien llamado el príncipe de las tinieblas, por su conocimiento, entre comillas, nocturno. Y por tanto, esta voluntad de esta instantánea está obstinada en el mal. Hay una suerte de perseverancia definitiva, inmutable, antes y después. Deberíamos decir que se trata aquí de un dolor de pena indecible. Y yo no lo puedo expresar, no me alcanza mi inteligencia, ni mucho menos para expresarlo, ¿no? El infierno está con él, más aún. Esto me ha hecho pensar hace mucho tiempo, que yo suelo decir que así como decimos en moral, ¿no?, y en metafísica, que el bien es difusivo de sí, que por eso también Dios creó las cosas, el mal también es difusivo de sí, aunque abra un hueco en la realidad. Si el demonio hubiera podido ser ontológicamente igual a Dios, entonces todo hubiera vuelto a la nada. Él también, porque hubiese destruido la causa de su ser. Entonces, ¿en qué sentido dice San Agustín que es la causa del pecado en el hombre, ¿no?
En cuanto causa propia, perfeccionante, ¿no? El hombre se inclina naturalmente, como sabemos, y por necesidad, a la posesión del bien. Sin embargo, en la tercera cuestión de malo, Santo Tomás, dejando firme la doctrina acerca de la causa del pecado del hombre, que no es el diablo directamente, sino la voluntad libre, ¿no?, enseña que el demonio puede, y esto lo vamos a utilizar para nuestro tema, puede ser causa del pecado, el verdadero mal, el único mal, a manera de disponente, o aconsejante, per modum disponentis vel persuadentis, dice, interior o exterior, o también a la manera del ordenante, como aparece en aquellos que se han sometido voluntariamente, ¿no?, manifiestamente al demonio. Sabemos por experiencia que en las relaciones humanas es posible disponer, persuadir exterior e interiormente a una persona respecto de otra, y a veces ejercer cierto dominio sobre otra cuando ésta se somete a su poder. Análogamente, el demonio induce a pecar al modo de quien aconseja, persuade o dispone exterior o interiormente. Siendo esto así, y siendo también verdad que el hombre, tema que no puedo desarrollar aquí, supuesta la incomunicabilidad de la sustancia primera de la persona, este es el fundamento de toda comunicación consigo, contigo y con Dios. Pero el mal es aislante, como vamos a ver enseguida, respecto del desierto interior a que ha seducido el hombre, respecto de la negación del prójimo y de Dios. Por eso es de capital importancia tener en cuenta que, siendo el hombre social entonces, por naturaleza, esta constante inducción al mal tiene un gran influjo en la sociedad humana. Lamentablemente esto es así. Todos los medios creados por el hombre para la intercomunicación entre las personas pueden ser eficazmente utilizadas por el demonio para inducir, persuadir, disponer y hasta dominar interiormente a la sociedad humana. Por lo tanto, en el plano ontológico, que lo hemos expuesto ya en otro lugar, todo ente por participación del acto de ser, decíamos, es creado, y decíamos que la relación entre ens creado y ese creador es de subordinación esencial, porque la causa propia se subordina al efecto, pero según su ser, la que le dona el ser, eso es la creación. Pero de esto ya hemos hablado y hemos dicho que no es posible para el demonio romper la religación, la religio sí. Y por eso es el demonio el padre, el fundador de la idolatría, porque sustituye a Dios creador por una criatura que es él mismo. Y por eso es el padre de toda idolatría. Yo he tratado ese tema en mi libro El Nuevo Mundo cuando describo la acción de los misioneros que vinieron a América. Esto era lo principal. Como dice Bernardino de Sahagún, o el padre de Acosta, que era la mano derecha de Santo Toribio de Mogrovejo, lo primero que había que rechazar era la idolatría. Y se lo decían a los indígenas, porque es el demonio, le decían, ¿no? Porque él es verdaderamente el padre de la idolatría. Satanás, desde su caída, odia al ser, el acto de existir, el actus essendi, odia a él. Porque el actus essendi es la verdad. En cuanto todo existe, odia al verbo, que es el arquetipo entonces, por quien han sido creadas todas las cosas. Estoy leyendo la epístola a los romanos, ¿no? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Desde toda la eternidad, por lo tanto, antes de la creación de Lucifer, por el verbo son todas las cosas. En la carta a los Corintios dice San Pablo eso. Por lo tanto, Jesucristo, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
es el modelo, la verdad. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él subsisten todas. O sea que, ahora, el acto de rebelión inicial es negación del ser, negación de la verdad, negación de la vida y anticipa el rechazo eterno de la nueva creación que vendrá con el hombre nuevo, que tiene por virtud precisamente, que viene por virtud del Verbo encarnado. En Satanás y sus ángeles solo hay odio y mentira. Miente a nuestros primeros padres, seréis como dioses, y podéis discernir por vosotros mismos lo bueno y lo malo, porque es autor él, por lo tanto, de la mentira radical y de la muerte. No hay virtud en él, dice San Juan, y se convierte en instigador, como decía hace un rato, y persuasor, causa deficiente de cuánto mal hay en el mundo. Si Satanás es el negador del ser, la verdad y la vida, es lo opuesto de la luz de la verdad, es la tiniebla, es el conocimiento nocturno de que hablaba hace un momento. Por tanto, en el tiempo que falta, hacia el fin, el demonio induce, persuadiendo, instigando, disponiendo interiormente una concepción de la realidad y del mundo desligada de Dios creador. Ya que hemos oído exposiciones tan doctas sobre el gnosticismo, también podrían haber sido lo mismo sobre el inmanentismo, que se caracteriza precisamente por este desligamiento de la causa trascendente que es Dios. Y por lo tanto se comprende a fondo por qué el demonio odia el ser, la verdad, y por lo tanto el orden natural. Por eso es la Iglesia la gran defensora del orden natural, porque lo natural es el arjé, lo natural es el ser. Y por lo tanto, cuando aquel médico abortista quizás me dijo que él no creía en estas cosas, lo natural no existe, yo le respondí instantáneamente, entonces usted tampoco existe, porque lo natural es lo real. Y si usted niega lo real, se niega a sí mismo. Solamente porque usted existe puede negar lo real. Esto es la raíz de todo nihilismo. No hay ser entonces, no hay verdad, no hay bien. No solo no hay norma objetiva, sino que tampoco existe el fundamento de la norma y por eso nada. No es casual ni caprichoso que hoy se haya dicho que está prohibido mentar el ser. Yo no lo he citado acá, pero es Derrida. Algunos de los posmodernos actuales, no solamente él, sino algunos otros, como Baudrillard, por ejemplo, que sostiene que no, o Bátimo, que dice que hay que olvidarse del olvido del ser. Yo que sostengo con San Agustín que hay una memoria perpetua del ser, porque el ser es presente a la mente siempre. En cambio, estos posmodernos dicen que hay que olvidarse hasta del olvido, porque no hay ser. Este nihilismo tiene su raíz en este nihilismo profundísimo, misterioso y teológico, que es el nihilismo del demonio. Expresa una especie de desdicha desgarradora, ¿no? Es la muerte del hombre, en el fondo. Tampoco es mero capricho que una vez eliminado Dios, recuerdan ustedes el discurso de Zaratustra, cuando dice en aquel famoso discurso que Dios ha muerto porque nosotros le hemos matado y le trae esta novedad a los hombres, ¿no? Y no en vano Foucault puede sostener después que, hoy casi diría, que por lo tanto hay que matar ahora al asesino de Dios que es el hombre. Esto es coherente con el odio del demonio al hombre en cuanto a imagen del verbo, imagen de la imagen. Satanás inaugura lo que Frank Duquesne, en su libro Satan au marge de la tradición judeo-cristiana, dice que esto es la locura furiosa de los trascendentales.
Ustedes saben que los trascendentales del ser son el ser, la verdad, el bien, la belleza, etcétera, etcétera. Estos, y me interesa también, como hizo San Buenaventura, enumerar también la belleza como la esplendor del ser, ¿no? Ahora, bien orientado en este sentido, Franz Dücker, en aquel famosa obra suya, dice que esta es la locura de los trascendentales, como si se hubieran, si se me permite hablar así impropiamente, se hubieran revuelto, ¿no? En efecto, el ser se manifiesta como cosa, como uno, como algo, como verdad, como bueno. La locura furiosa del negador y de sus esclavos en el tiempo histórico hacen de la cosa real una apariencia fenoménica. Es familiar esa expresión, ¿no? De lo uno, multiplicidad indefinida, hechos atómicos, como dice Russell. De lo algo, un término vacío. Esto está en todo el nominalismo, desde Nicolás d'Autrecourt a Wittgenstein, puesto que no existe la unidad. De la verdad, la no verdad, como ausencia de todo predicado con contenido de verdad objetiva, y por lo tanto, nada. Esto lo he oído yo en ambientes académicos. No existe proposición alguna con contenido de verdad. Luego, de lo bueno, la conveniencia subjetiva solamente. Y como los trascendentales son el ser, esta locura furiosa es la negación del ser y la exaltación de la nada. Una expresión que me he inventado para mí. Pongo nada con mayúscula guión, nada con minúscula, porque es un modo de expresar una nada absoluta imposible. De modo tal que, siendo esto así, desde el principio, como dice San Juan, ¿no? Desde el principio, y sobre todo desde la redención del hombre, debe considerarse satánico, mediata o inmediatamente, todo cuanto prepara, dispone e induce, empleo siempre los mismos tres términos que emplea Santo Tomás, ¿no? Todo cuanto prepara, dispone o induce a la transgresión esencial. Prohibido prohibir, hay que transgredir todo, ¿no? Esta ruptura obstinada que se traduce en la inmanencia radical, el hombre es el único absoluto para el hombre, dice Marx comentando a la filosofía del derecho de Hegel, constituye a la luz de la fe el centro mismo del misterio de iniquidad. Este misterio no es algo abstracto, sino un ser concreto y personal, como dice en su famoso sermón Pablo VI. Dice textual, es de él esto, ser concreto y personal llamado demonio, cuya existencia conocemos por la fe. Sería largo enumerar los documentos del magisterio de la Iglesia sobre esto. Dada su proximidad, el dramatismo con que lo dijo y el momento en que lo dijo, el noviembre del año 72, dice Pablo VI, hallamos el pecado, perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte, porque es una separación de Dios, fuente de la vida. Y después, a su vez, ocasión y efecto de una intervención en nosotros y en nuestro mundo de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es solo una deficiencia, sino una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, dice el Papa, misteriosa y pavorosa, quien rehúsa reconocer su existencia, se sale de la ortodoxia. Dice textualmente, se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica. Es decir, entonces, que aquí estamos cuando tratamos el tema, como se ve, del misterio de la iniquidad, podríamos hablar con un lenguaje un poco neoplatónico de una epifanía del mal, ¿no? Hay una suerte de que el misterio, ¿no?, de iniquidad ha comenzado con el pecado, de modo que remotamente tuvo su principio, como decía hace un ratito, antes de la creación del hombre. Siguió con la caída de Adán, continuó con la fundación de la ciudad del mundo por Caín, que mató a su hermano Abel, figura de Cristo.
hundió a la humanidad en la idolatría y al pueblo de la promesa en la infidelidad. Fue el autor insidioso y perverso de la pasión y muerte del Salvador. Remotamente. Inmediatamente, el misterio de iniquidad es el actual motor de la apostasía, que mantiene su dominio seductor sobre los descendientes de Adán, que se perderán la gloria, dice San Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, por no haber aceptado para su salvación el amor de la verdad. Agrega el apóstol que por eso Dios les envía poderes de engaño, a fin de que crean la mentira. O sea que hay una iniquidad antes de la creación del hombre. Hay una apostasía de siempre y una suma maldad. La iniquidad es la suma maldad, misterio pavoroso le llama el Papa, que ya está aquí, dice San Pablo. Cuando digo aquí, quiero decir que suscita la apostasía y la desfiguración del mensaje salvífico de Cristo frecuentemente también dentro de la iglesia peregrina. La iglesia es eterna, pero dentro de la iglesia peregrina también fomenta desde dentro. Dice San Juan, muchos se han hecho anticristos. Ellos de entre nosotros han salido, mas no eran de los nuestros, dice San Juan en la primera carta. Es decir, que aceptan, quieras que no, el dominio del príncipe de este mundo, lo que constituye la esencia misma del satanismo como culminación del misterio de iniquidad. Y para ir concluyendo en esta primera parte, a ver si podemos iluminar de algún modo o entenebrecer de algún modo la cultura contemporánea. Desde la caída, el demonio, recuerda Pablo VI en su discurso que cité hace un momento, ejerce sobre el hombre un cierto dominio del que solo la redención de Cristo nos puede liberar. Es historia que dura todavía. Recordemos los exorcismos del bautismo, de mi bautismo, y las frecuentes referencias de la Sagrada Escritura y de la liturgia a la agresiva y oprimente potestad de las tinieblas. Tengo los textos ahí, sino que no los voy a leer. Es el enemigo número uno, el tentador por excelencia. Sabemos así que, ahora vuelvo al Papa, que este ser oscuro y turbador existe realmente y que actúa todavía con traicionera astucia. Es el enemigo oculto que siembra errores y desventuras en la historia humana. Por eso, este gran imitador de Dios, este padre de la idolatría, fons malorum, es también, él quiere un culto. Es la inversión de la religio como reconocimiento de mi dependencia con el Creador. No adorarás a Dios Creador sino a mí, parece decir él, pero en realidad lo dice Howard Levy, este Howard Levy, un satanista, se bautizó a sí mismo. No quiso saber más nada con su bautismo y se bautizó como Anton Szandor LaVey, el conocido demónico LaVey. Esta adoración no es muy original, ¿no? Por supuesto, sino la inversión del decálogo y sobre todo de las bienaventuranzas. El crucifijo es la pálida incompetencia clavada en un árbol, dicen los adoradores del demonio. No son bienaventurados los pobres, sino los poderosos del mundo. No los débiles, sino los fuertes. No, por lo tanto, a la oración, sino a la autosuficiencia, la destrucción y el odio. El contrarreino tiene sus eones, dice en lenguaje realmente gnóstico, ¿no? Los eones. Dice esto a Aleister Crowley, a quien decían que era el hombre más malo del mundo, ¿no? Que son los adeptos de la genealogía oculta del reino de las tinieblas. No la vida, sino la muerte. ¿Qué diría hoy con las leyes que despenalizan el aborto? No la vida, sino la muerte.
no solo la muerte física, sino la muerte segunda, que es la más importante, la condenación eterna. No el orden natural, que en el fondo es el orden del ser, que él odia, sino la contranatura, opuesta al ser, a la verdad y al bien. Como en las sectas gnósticas, diabólicas, como los que estudió el padre Orbe, ¿no?, en su obra sobre los valentinianos y los ofitas, etc., como les decía, no el matrimonio, sino la sodomía, el aborto, el odio a la natalidad de nuevos hombres, como dice Émile Cioran, solo el odio. Eso dice él en su breviario, estos libros terribles que escribió este rumano, dice que solo odio, solo el odio. El culto a Lucifer está en el fondo de innumerables sectas, de las que no me ocupo yo aquí, pero es significativo que sean numerosas, como las divisiones y los cismas. Son siempre constantes. Es lógico que así sea. Es lógico que, como la caridad une, el odio y la transgresión no puede sino desunir. Cada vez más, si el arconte de este mundo pudiera, haría de la sociedad de los hombres una suerte de adición extrínseca de soledades, discordes, ¿no?, o mejor de hostiles, desolaciones juntas, arrojadas a la infertilidad del desierto exterior. Semejante adoración, inversión de la religión, como decía recién, que no reconoce a Dios, implica entonces un culto, una suerte de liturgia tenebrosa, culminación del pseudo saber nocturno, que al rechazar la inhabitación de Dios uno y trino, elige las tinieblas exteriores. Tanto el bautismo en nombre de Satanás y la pseudo trinidad diabólica, como cierto rito de anulación del bautismo que practican las sectas diabólicas, son contradictorias y en el fondo un reconocimiento no querido del sacramento, que es precisamente el primer exorcismo. Se pretende así el ingreso a la sinagoga de Satanás, al anticuerpo místico que San Agustín llamaba corpus diaboli. Es nula la originalidad del demonio, que solo remeda grotescamente a la Iglesia esposa de Cristo cabeza, pues se funda in nomine Dei nostri Satana, dicen ellos, en el adulterio perpetuo de los adeptos, así como hay una relación esponsal de Dios con los hombres, hay aquí en cambio un adulterio perpetuo. Como es sabido, el Dios de este mundo funda una especie de antiliturgia tenebrosa que culmina en las misas negras, en la comunión antropofágica, en la profanación de la Eucaristía. Pero como he dicho, y así se ilumina un poquito el tema nuestro de la actualidad, lo más importante me parece es que el demonio odia el ser, odia el verbo, y por lo tanto la luz del ser. Y si es así, odia el orden natural. Yo no vengo a decir ahora que todo pecado sea causa del demonio. Nosotros somos libres y el hombre, por lo tanto, puede ser causa inmediata del pecado. Sin embargo, al pecar nos ponemos bajo el dominio. Y lo más importante, lo que hay que rescatar de esto es repetir, darse cuenta bien que es diabólico toda negación del orden natural. Y acuérdense ustedes bien que el orden natural se funda en el ser, lo natural. Y por lo tanto, el orden natural ya es un accidente, ¿cierto? Y según yo opere, pero eso lo sabía Aristóteles, está en la Ética Nicomaquea, si mi acto libre responde al orden de la naturaleza, es bueno. Y si es contrario al orden de la naturaleza, es moralmente malo. Por lo tanto, aquí se da en la mano el dato filosófico de la reflexión filosófica con la luz de la teología. Por eso el demonio odia el natural. Por eso hoy odia el matrimonio, odia la familia, odia al niño por nacer. El abismo del mal es entonces la fealdad absoluta, pero la expresión mía es impropia y contradictoria.
Si feo, de fedus, que carece de belleza, que puede causar horror y aversión, ¿verdad? Es algo disforme, en cierto modo abominable, pero no puede ser absoluto. Puede producir hasta terror. Esta locura de los trascendentales de que yo hablaba citándolo a Frank Duken, da la impresión de que podríamos hablar de un feo absoluto, pero eso no es posible, ¿no? Hay que pensar más bien en qué sentido es explicable la fealdad en el pensamiento filosófico y teológico. ¿Puede existir entonces una estética de lo feo? Bueno, yo recuerdo aquí en la Argentina, Luis Farré escribió un artículo o algunos artículos sobre si era posible una estética de lo feo. San Agustín probablemente, si hubiera escuchado esto, hubiera acudido a su explicación del mal físico, cósmico, que tiene su sentido en el orden del todo. Y por lo tanto el verdadero mal, hubiera agregado San Agustín, es el mal moral, no el mal físico. Y por lo tanto lo bello, sin fealdad, bueno, esto es el paraíso, ¿no? Sin sombras. Dice Santo Tomás, me le pesqué este texto, se me había pasado por alto, ¿no? En la Prima Secunda 85.4, que la privación de la belleza es efecto del pecado. Saquemos las consecuencias de esta pequeña frase. Es el efecto de la privación de la belleza, efecto del pecado. Entonces debo admitir yo la aparición de la fealdad a partir del pecado original. Desde el hombre lapsario, diríamos, para aquí hay fealdad. Y la fealdad, en cierto modo, es una carencia. Y el obrar humano ha buscado siempre también, no solo el bien, sino lo bello absoluto. El discurso de Diótima en el banquete de Platón, ¿no? ¿Qué es lo que persigue el alma tensa hacia la belleza divina en el diálogo inmortal de Platón? ¿No es cierto? Es justamente una belleza absoluta. San Buenaventura, leyendo esto, hubiese dicho, bueno, lo que persigue el alma tensa hacia la belleza es el esplendor de la perfección absoluta del ser, que es Dios. Por eso Dios es absolutamente bello. Arte humano, por lo tanto, el arte humano, en el fondo, lo que siente, esto en los escritos de Stanislao Fime se dice algo de esto, el artista, en cierto modo, tiene una nostalgia de lo bello perdido, de lo bello perfecto, porque el pecado, dice Santo Tomás, que ha disminuido al menos la belleza, ha herido en la naturaleza y por lo tanto la belleza, crea en mí, que soy artista, una nostalgia. Cuando creo algo, siento una nostalgia de lo bello perdido, ¿no? Por lo tanto, ya la consecuencia se sigue sola, como lo bello es, así como el hombre es restaurado en Cristo, también lo bello es restaurado en Cristo. Vencer, pues, a Satanás es vencer la fealdad cuasi absoluta. Y así como hay grados de ser, debemos admitir también que hay grados de fealdad o de participación, si se me permite hablar así, del mal, ¿no? Pero este ha sido ya derrotado, no solamente el mal y por lo tanto lo feo, absoluto, ¿no? Sin embargo, por esto, en el mundo contemporáneo, dominado por el inmanentismo filosófico-teológico, deberíamos admitir que los grados de iniquidad se corresponden en el orden natural a los grados de inmanencia. Yo no voy a desarrollar esto, pero lo he desarrollado en otro lugar y me ha animado a hablar con lenguaje gnóstico de un pleroma de la razón, cuando la razón se crea su propio objeto, ¿no? Pone lo otro de sí, en lenguaje gnóstico, ya que se ha hablado mucho de ello, y lo otro está fuera de sí, ser, no ser, devenir. Este pleroma de la razón implica, por lo tanto,
un pleroma de la experiencia que preparó esto, la experiencia sensible, y como nada se fundamenta a sí mismo, preguntarse por el fundamento de esto es admitir que solo hay nada. Y por eso me atrevo a hablar de un pleroma de la razón, de un pleroma de la experiencia, de un pleroma de la materia, porque es la dialéctica invertida, y un pleroma de la nada-nada, en la que muchos nihilistas actuales están. Y por lo tanto, esto ha influido de un modo profundo en la cultura actual, y yo diría que es la anticultura. Porque si yo defino, ¿no?, la cultura como la obra como acción transeúnte del hombre, que crea en la obra, pero participa en la obra, un valor inútil de contemplación, es la cultura propiamente tal. Si participa en la obra un valor útil, no sería propiamente la cultura, sino más bien la técnica. Lo que fuere, lo cierto es que la cultura es, por lo tanto, profundamente influida por esta iniquidad que circula en la inmanencia que se basta a sí mismo. Y por eso se ha llegado a sostener que el relativismo, que yo le llamo la anticultura, puede ser en cierto modo absoluto, cosa imposible de sostener, como ustedes se dan cuenta espontáneamente, puesto que algún absoluto habría. Y si hay algún absoluto, el relativismo no existe y es falso. Sin embargo, el cardenal Ratzinger, el día antes de entrar al cónclave, en su sermón, antes de entrar al cónclave que lo eligió a él, el Espíritu Santo lo eligió a él, habló de la dictadura del relativismo. Y por eso no nos debe sorprender que yo pueda leer en Baudrillard, por ejemplo, que él frente a la realidad se queda perplejo y no puede afirmar el ser ni negarlo al ser, como hacía Gorgias Leontino en la antigüedad, sino perplejidad pura, nada, nihilismo total. Es la autodestrucción, por lo tanto, del hombre, y lamentablemente creo que también ha influido en la investigación científica, en el mundo académico, ¿no? Vean, en mi libro sobre la universidad, hace ya muchísimos años, mejor no los recuerde, de tan lejos que están, yo definí la universidad como la comunidad académica, academia en el sentido de contemplación, como lo hubiera usado Platón, constituida por maestros y discípulos que se ordenan a la contemplación de la verdad. Pero si no hay proposición de contenido de verdad alguna, la universidad se ha quedado sin sentido y se ha destruido la comunidad académica. Habrá muchas universidades que producirán grandes personas en lo que se llama, con un lenguaje que detesto, las ciencias duras. Nosotros en la filosofía hablamos de las ciencias súper duras, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que entonces también se ha destruido el sentido de la comunidad académica. Más todavía, podemos ir más abajo aún. Cuando yo enseño, yo transmito una doctrina, y doctrinar significa eso, transmitir un contenido, siempre un contenido de verdad. Y por lo tanto, cuando la doctrina, así fuera la doctrina de Marx o de Hegel, se corrompe en eslogans para la persecución y adquisición del poder, se transforma la doctrina en ideología. Por eso todas las ideologías son negativas y son destructoras de la realidad. Toda ideología implica de algún modo un influjo de esta corriente destructora del mundo actual, ¿no? Se engendra así, a través de las ideologías, una especie de anticultura que vemos en los diarios, en la televisión, todos los días. Hay una ideologización, por lo tanto, para mí destructiva, de la política. Como decía Leopoldo Lugones en los romances del Río Seco, ¿no? Decía que los que tienen el poder son cajetillas y bárbaros, decía él, ¿no? Y así es, en buen castellano, ¿no? Hay un cuestionamiento del todo en una especie de insolencia o descaro ofensivo, insultante, siempre lo mismo.
Más aún, se podría decir que este influjo llega hasta el habitar humano. No lo tengo aquí, pero no importa. Ahí estaba viendo un rascacielos, el más grande del mundo, que se está construyendo en los Emiratos Árabes, ¿sí? De casi 500 metros de altura, y que es exactamente lo contrario de la idea del habitar humano. Solo el hombre habita. Los animales, las bestias, tienen su refugio, pero no habitan. El hombre habita, es una dimensión suya. Por eso nosotros construimos una casa y la impregnamos de nuestra vida. Es una dimensión humana la casa. Y esto también tiene un sentido teológico, porque el Verbo habitó entre nosotros, puso su tienda en el mundo para salvar al hombre. Y por eso en la arquitectura despersonalizada de hoy también vemos el influjo de la iniquidad que destruye, no solamente al hombre, sino el habitar humano. Y por lo tanto hace de la anticultura una suerte del mundo del negocium. Este es un mundo que ha negado el ocio contemplativo, y por eso lo podemos ver en todas partes, en la universidad, en la calle, en las librerías degradadas que venden todo, como me dijo aquel librero una vez aquí en Buenos Aires: el libro bueno es el que se vende. Claro, es la negación misma, es el verdadero negocio, claro. Y por lo tanto, y para ir terminando con esto, nosotros sabemos que quienes sostienen, sin embargo, que existen proposiciones de verdad, que lo real es el actus essendi, y que éste implica una causa, y que existe, por tanto, Dios, y que el hombre es una apertura obediencial a la revelación divina, etcétera, recibirán siempre la conspiración absoluta del silencio y esta censura global que nosotros observamos en todo el mundo. Sin dar el nombre, o por qué no. Yo recuerdo bien cuando murió Vicente Sierra, el gran historiador argentino. Bueno, no querían publicar en cierto diario importante la nota necrológica. Los amigos suyos pagaron para que, y con una persona de dentro del diario, saliera como una solicitada. Pero no salió. Entonces fueron a verlo nuevamente a esta persona y él les dijo: vean, pasen por la caja, les voy a devolver el dinero. La crónica esta necrológica sobre el más grande, uno de los más grandes historiadores argentinos, no podía salir y no salió. Es decir, esto es lo que yo llamaría, si ustedes los pueden extender a todo el mundo, una especie de censura global, velada, pero eficacísima. Y es, por lo tanto, una suerte de exclusión, para tomarle esta expresión en la teología de la liberación. Los verdaderamente excluidos no son ellos. Los verdaderamente excluidos son los hijos del Verbo, Y tanto en el mundo como muchas veces en la iglesia visible. Y los buenos libros, como ustedes bien lo saben, son casi clandestinos hoy. Hay un influjo de la iniquidad, y por eso creo que la verdadera cultura está hoy en las catacumbas. Me animo ahora, para terminar, a sostener que estoy convencido de eso cuando escucho los discursos y leo algunos diarios y algunas revistas. No creo en la sinceridad de aquellos que equivocadamente, podríamos decir normalmente, sostienen, por ejemplo, la licitud del aborto, y podría decir otros ejemplos más: la imposibilidad de lograr la verdad, el rechazo de toda norma moral, etcétera. Y por eso me atrevo a hablar ahora de que un cinismo cánico, en el sentido en que lo empleaban los cínicos antiguos, ¿no? Ustedes recuerdan que para Antístenes, para Diógenes de Sinope, según dice Diógenes Laercio, ¿no? El primero enseñaba en un lugar que se llamaba Quinosauros, el sepulcro del perro, cínicos, ¿no? O el quino o quinon, que es el perro. De ahí que podríamos hablar de un cinismo cánico que está difundido en el mundo.
porque quien sostiene opiniones sabe que no dice la verdad, pero lo mismo lo sostiene. No es posible que un ministro de salud, que sabe perfectamente bien que desde el instante de la concepción hay una persona humana, sostenga objetivamente que puede ser suprimida, si no al tercer mes o al segundo o al sexto, yo no lo sé. Es decir, y sostener esto de un modo total y llevarlo incluso a una norma legal, esto para mí no es un mero error, es un cinismo cánico, porque verdaderamente sabe que él niega de algún modo la verdad. ¿Qué hacer ante esto? Bueno, ser nosotros mismos, ¿no? Ante todo, yo había pasado por alto algunas referencias que tenía preparadas, pero que quizás no sea bueno recordarlas. Por lo pronto, es necesario, como ustedes ven, exorcizar a la pseudocultura o a la anticultura, porque se esconden detrás de ello los hombres que son tan valiosos y por quienes Cristo murió en la cruz. Esta es la misión de la pequeña Grey. En este momento podemos hablar, así como en el Antiguo Testamento se habla del resto de Israel, que de algún modo prefigura el Pusillus Grex de San Lucas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que insertarnos a fondo en esta pequeña Grey y hacer como los benedictinos en la Alta Edad Media, una suerte de hibernación de la cultura. Podemos protegerla, así como ellos tenían aquel salón de los copistas y copiaban y guardaban lo que habían heredado en el orden de la tradición cultural de Occidente, así también tenemos que hacer ahora nosotros, como esta reunión y muchas otras, para ir guardando, hibernando la cultura, ¿no? Ser hoy nosotros, en cierto modo, los benedictinos de nuestro tiempo, sabiendo perfectamente bien que la iniquidad ya ha sido vencida. Nosotros no podemos ser pesimistas, al contrario, debemos dar gracias a Dios porque nos ha encomendado semejante misión. Seamos pues los benedictinos de hoy, hibernemos con la cultura, cuidémosla y ésta florecerá. Nosotros hemos ganado hace mucho, porque nosotros esperamos en el vencedor que ya venció en la cruz, ¿no? Nada más. Mentre il professore parlava, io ricordavo nel mio ministero spesso ho dovuto incoraggiare delle persone che stimavano troppo grande il potere del demonio. E questa visione può anche indurre qualcuno a sopravvalutare il potere del demonio. El padre piensa que, o mejor dicho, que hay que tener cuidado de no sobrevalorar del poder del demonio. E allora io sono stato sempre molto colpito dalla enormità dell'errore iniziale che lui ha compiuto. E questo è il primo grandissimo limite della sua intelligenza e dei suoi atti successivi. Que el error absurdo, casi inconcebible, que es un error de tal categoría que resulta casi impensable. È impensabile e costituisce senza dubbio una premessa terribile per i suoi successivi atti di intelligenza. O sea que de este error inicial y primero se siguen una serie de errores, yo diría que hasta hoy, ¿no? E quindi qui c'è la limitazione del suo potere, nella evidenza che lui sbaglierà sempre, continuerà a sbagliare
E questo lo vediamo nella storia sacra, perché lui ha sbagliato coi progenitori, ha sbagliato con il popolo di Israele, alla Vergine Maria, da cui è venuto il Salvatore, ha sbagliato su Gesù, che non è riuscito a capire in tempo quel mistero che lui aveva, e poi dopo ha continuato a sbagliare, perché dopo veramente l'errore è troppo grande, dopo la resurrezione lui ha continuato a sbagliare enormemente, lui fa delle cose e non si rende conto cosa c'è dietro. Repito, el padre repite muy insistentemente la palabra equivocarse, ¿no? Que se ha equivocado siempre. Quizá yo en la exposición, poniendo tanto el acento en el misterio que es esta rebelión, me he olvidado de decir que el alma en gracia, en quien inhabita la Santísima Trinidad, es invencible, como Santa Teresa, que se moría de risa del demonio, porque la gracia es un escudo absoluto, total, invencible. Quizás debería yo haber subrayado esto. Che anche quando io pecco, con la velocità del pensiero io posso tornare liberamente. Sì. Perché la grazia divina mi assedia continuamente per ritornare. La gracia divina lo acecha, por decir así, permanentemente para que aún en el pecado yo vuelva. Ante este exceso del mal, ¿es posible la cristiandad? Primero tendríamos que definir qué es la cristiandad. León XIII dijo que cuando los principios del Evangelio impregnan una sociedad, se puede decir que hay cristiandad. Dios lo sabe. Yo no sé si detrás de todo este misterio de iniquidad Dios no ha dispuesto que vuelva a resurgir la cristiandad que me preguntan. Yo, si no recuerdo mal, siempre es posible la cristiandad. Podemos afirmar que el mal se carcome a sí mismo. El pecado primero del demonio, aquel instante de que hablaba San Agustín, si él hubiera logrado una rebelión de tipo ontológica, él se hubiese desaparecido, se hubiese suicidado, ¿no? En ese sentido, se podría decir que el mal sí se carcome o se aniquila o se va como destruyendo a sí mismo, ¿no? ¿Por qué podemos hablar del auge del género del terror en la cultura contemporánea? También es el mal gusto, ¿sí? La falta de cultura, ¿no? Por eso a veces ustedes ven una película y aparece un monstruo baboso. No me induce al mal, lo que me induce es a apagar inmediatamente. Y no porque tenga miedo, sino porque me da repulsión, ¿no es cierto? Si la decadencia de la cultura o de la anticultura ha llevado a estas cosas, entonces la pregunta corresponde. Pero solamente se saldrá de esto si hay una recuperación de los valores de la verdadera cultura. Hay catequistas que se oponen, a señalar la presencia demoníaca en el mundo, argumentando que se asustan. Vean, hay sustos que son muy saludables. Yo estuve 48 años en el servicio sacerdotal de urgencia y recuerdo al ir a atender un moribundo, que fuimos y estaba inconsciente ya. Entonces yo le dije a la persona pero ¿y por qué no llamó antes? Y es que se podía asustar. Entonces yo le contesté, mejor que se asuste ahora y no después. Yo creo que lo muy grave en la catequesis es que la catequista o el catequista niegue la existencia del demonio, ¿no? Es de fe. ¿A qué se debe la poca importancia que se le da al demonio en algunos ámbitos de la Iglesia y el abandono de la práctica del exorcismo? Estuvimos en una reunión en una ciudad argentina con 2 exorcistas y otros sacerdotes y algunos laicos.
Uno de los exorcistas contó que había un caso de posesión demoníaca de una mujer y uno de los padres dijo, bueno, y fue a buscar al señor obispo y dijo, pero no, ¿qué voy a ir yo? Dijo, pero no me acuerdo ni del ritual. No, tiene que ir, no, háganos el favor, usted es el exorcista, por esencia, ¿no? Hasta que aceptó. Y en un determinado momento, esta persona se transformó y con una voz bronca y furiosa se refería a alguien. Y ese alguien que tocó la puerta y entró era el obispo. Es decir, reconoció al obispo mucho antes que llegara, pero él tiene la plenitud del sacerdocio. El que quiera creer, que crea, ¿no? ¿A qué se debe la poca importancia que se da al demonio en algunos ámbitos de la Iglesia? Yo creo que es un influjo del modernismo teológico. El triunfo del demonio en la Iglesia y en la sociedad. Sí, claro, es negar su existencia. Bueno, eso es lo que quiere él, ¿no? Fíjense cómo es la inversión de la acción divina, ¿no? Que Dios quiere que todos, Él nos ama infinitamente desde antes que nosotros existiéramos uno por uno, porque Él es amor. En cambio, el demonio no quiere que creamos en Él, ni le amemos, ¿eh? No busca nuestro amor, nuestro sometimiento sí. Así que negar la existencia del demonio en realidad es una cosa grave para un católico, ¿no? No debemos realizar una manifestación pública. Van a cortar alguna calle, permanente y organizada para restaurar la cultura y la política en la sociedad. Bueno, yo creo que hay que formarse bien, formarse de verdad. No entiendo bien lo de la manifestación pública, porque supongo que no se refiere a las manifestaciones de los piqueteros y cosas por el estilo, ¿no? Lo cierto es que yo no respondería a esta pregunta sino de modo general, pero real. Hay que formarse bien, tener una buena formación cultural, cristiana, estudiar un poco más, hacer amigo de los buenos libros, y así puede haber una reacción también política positiva, sobre todo para los jóvenes, lo digo esto. ¿Cree usted que Harry Potter? No lo conozco. ¿Tiene que ver con acciones específicas del misterio de iniquidad? No he leído jamás ni una línea, no lo conozco, y hasta cierto punto me alegro de no conocerlo, ¿no? Sí, en serio. Si el demonio no conocía la encarnación del Verbo, ¿cómo podía promover la crucifixión de nuestro Señor Jesús? Bueno, lo dijo el padre del Inocente en cierto modo recién, ¿no? Yo lo dije también, no estaba seguro, ¿no? No estaba del todo seguro, pero bueno. Pero él odiaba a los profetas, odiaba a Juan Bautista y odiaba a este que podía ser el Mesías esperado, ¿no? Pero él cometió un error para tomar la palabra del Padre, un error terrible, absurdo y en cierto modo estúpido, que fue llevar la muerte de Cristo en la cruz. Cuando recibió Judas el pan embebido en la sal, ¿no es cierto?, del Señor, dice el texto de San Juan, y entró en él Satanás. Lo cierto es que Satanás quería la crucifixión de este molesto Jesús de Nazaret. Pero, como decía ya San Agustín, si él hubiese sabido que por este medio se salvaba el hombre, entonces no hubiera promovido la crucifixión de Cristo, ¿no? Claro. El demonio, los ángeles, incluso los ángeles buenos, no tienen la ciencia absoluta, Ellos no conocen el futuro tampoco, ¿no? El único que tiene la sabiduría absoluta es Dios. Bueno, nada más.